nada, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo en familia. No sé, podríamos decir, ¿qué tienen en común esta mesa redonda? ¿Qué comparten? Alejandro, por una parte, está Rodríguez Picabea, del Foro de Vida Independiente y Libertad. ¿Qué tiene en común con Carmen Avendaño, de Madres contra la Droga de Galicia? ¿Y qué tienen en común con Raya Gopal, que nos está escuchando la experiencia esta mañana? Pero yo creo que un punto fundamental es que ante la realidad que les ha tocado vivir, han decidido asociarse en luchar no solo por lo suyo, sino por lo de muchos otros, ¿no? Son, yo creo, 3 experiencias muy interesantes en muy poco tiempo. Entonces, vamos a ver unas pinceladas de cada una de ellas y luego vamos a tener, esperamos, un tiempo amplio de diálogo y preguntas. Entonces, sin más, les doy la palabra. Vamos a empezar por Carmen, que tiene una experiencia larga de lucha, de asociación, no solo por sus hijos, sino por todos los chicos de su zona, de su país y de alguna manera no del mundo también. Pues adelante, Carmen. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, permitidme que me presente. Yo soy Carmen Avendaño. Soy efectivamente lo que conocéis en el resto de España como esto de Madres contra la Droga, que nunca se llamó así, siempre fuimos Sérvice, pero que los periodistas nos bautizaron. Bueno, nosotros ya nos hemos quedado con el agua del medio. Bueno, si me permitís hacer un poco, situaros un poco, yo soy una mujer que siempre he tenido mucho carácter, que provengo de una familia de 10 hermanos, con un padre muy dictatorial y que siempre fui muy rebelde. Y la rebeldía, pues, siempre la asumí como algo que pueda servir para mejorar no solo donde yo vivo, sino el entorno, ¿no? Ya desde muy joven empecé en Acción Católica, en la OAC, y no es que sea religiosa, la verdad que soy muy poco religiosa. Me formé en la OAC y eso fue una base de compromiso ya desde los 14 años importante. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Fui, yo creo que una sindicalista única, porque nadie se adhirió a mis pensamientos. Yo peleaba, pero mis compañeros tenían más miedo y no se atrevían. Me casé con un hombre que bueno, tuve la gran fortuna de que me aceptó como soy y con toda esta liberación personal que tengo, ¿no? De otra forma sería imposible que con otro tipo de persona pudiéramos tener un matrimonio de casi 50 años como el que tenemos. Me voy a un barrio a vivir, a un barrio de trabajadores, lavadores, en Vigo, que bueno, yo venía más del centro y allí me encuentro con un contraste tremendo. No había agua, no había alcantarillado, no había luces, no había parques infantiles. Bueno, lo de guarderías yo creo que todavía no sabía ni lo que era. Y ahí ya me meto yo también en el movimiento asociativo, me empiezo en las AMPAs, en el colegio, haciendo de forma ilegal. Después, en el movimiento asociativo en el año 75, fuimos la primera asociación de vecinos que se hizo después de la normalidad política desde el año 75. Y no, antes del año 75, antes de que estuviese muerto Franco, ya nosotros habíamos fundado la asociación. En el 78 fui presidenta. Era una asociación importante, ahí trabajamos duramente. Bueno, con esto os quiero decir que siempre estuve implicada socialmente, porque mi concepto de la vida radica en que las cosas hay que enfrentarse a ellas y tratar de dialogar, llegar a conclusiones para poder trabajar en grupo y en conjunto. También fui empresaria en ese mismo momento. Y empiezo a vivir la experiencia del tema de las drogas, que es por lo que más se me conoce ya desde hace 30 años, cuando veo en mi entorno, siendo de la asociación, la cantidad de chicos que van, bueno, tenían una conducta muy rara, que nadie sabíamos a qué se debía, pero que sí eran, bueno, se escondían, fumaban, en fin. Y ahí ya me empezó a mí a preocupar, me empecé a meter en círculos de ellos, decían, venga, ¿qué es eso que fumáis? Toma, prueba tal, digo, no, yo no quiero probar, pero ¿qué es? No, esto es marihuana, tal. Bueno, total, que en el año 80, uno de mis hijos, el segundo, me dijo, mamá, me tienes que ayudar porque estoy enganchado a las drogas.
Como yo ya tenía una relación muy fluida con el entorno, pues empecé a conectar con familias de allí del entorno, después con otros barrios, en fin. Y empezamos a aprender lo que era la droga, porque no sabíamos lo que era la droga. La droga era algo extraño que había entrado en nuestra cultura, en nuestros hijos, en adolescentes, niños de 14, 15 años, y que no sabíamos ni combatirla, ni con qué, ni de qué manera, porque no había ni profesionales, ni psicólogos, ni psiquiatras, no podían ver a los drogodependientes, no había un plan de drogas, no había servicios. Entonces empiezan ya los robos en farmacias, en ataques bancarios, etcétera, etcétera, y se vive unos años, desde el año 80 al 90, catastróficos. En ese espacio de tiempo se monta la asociación. Y la asociación se monta, éramos pocos, éramos 14 matrimonios, y sin ninguna experiencia. Bueno, empezamos a preguntarnos qué pasaba, por qué, y la verdad es que cuando uno se junta y debate en grupo, te das cuenta que es mucho más fácil llegar a conclusiones. Y claro, para nosotros fue bastante fácil. Nos dimos cuenta que el sistema político, policial, judicial, todas las carencias de aquella gran crisis económica que había en los años 80, pues fueron enfocadas hacia los drogodependientes, los yonkis que ellos decían, ¿no? Pues era la justificación política, policial, porque claro, estos son de familias desestructuradas, total, que era todo mentira, porque la mayoría de la gente que estaba afectada eran hijos de familias normales, trabajadores, padres responsables, etcétera, etcétera. Pues había un nivel de familias muy importantes, que con el tiempo se arruinaron, pero que esos no pusieron la cara, y después las familias desestructuradas eran las que más se avergonzaban y las que no llegaban hacia movimientos asociativos. Bueno, pues podéis imaginaros qué difícil fue, desde un planteamiento de cero, dominar un tema o conocer mínimamente un tema como era el consumo de drogas. Ni poder ayudar a tus hijos, ni a tu entorno, ni a tus muchachos del barrio, porque no sabías a dónde llevarlos, ni sabías qué hacer. Como os decía, los psiquiatras no los querían ni siquiera ver delante. Pues ahí ya empezamos y claro, ya nos presentamos públicamente. Tuvimos muy claro durante el tiempo que estuvimos trabajando en grupos con familias, tuvimos muy claro que teníamos que llegar a una línea de actuación primero, sin avergonzarnos, hablando con naturalidad del tema, exigiendo medidas y analizando el por qué estaba ocurriendo. Y que en un Estado de Derecho, como acabábamos de inaugurar prácticamente, teníamos que confiar en nuestros representantes políticos, teníamos que transmitirle nuestras inquietudes a ellos, porque ellos eran los que tenían que poner los medios y las formas para poder resolver o intentar resolver ese problema. Yo, con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión que nuestros chicos de los años 80-90, en los que han muerto, os puedo asegurar que más gente que en una guerra civil, y además murieron de forma anónima, porque la gente no le importaba que se muriera. Mientras que veías el terrorismo, y claro, mataban con pistolas y había sangre, y eso producía muerte. Pero la gente que mataron los terroristas no tienen nada que ver con la gente que mataron los que negociaron con las drogas. No solo en Galicia, en todo el mundo. Y principalmente en España, que nos cogió pues, muy desprotegidos por falta de conocimiento. Entonces, siempre digo que aquellos chavales de aquella época fueron los conejillos de India, donde todos aprendimos. También ellos fueron los que más pagaron y más duramente la justificación del Estado y de los estamentos que nos dirigían. Bueno, pues cuando nos presentamos, como os decía, pues hicimos algo que nos pareció que debíamos de hacer, que era que estuvieran representantes políticos en la mesa donde hicimos nuestra presentación para demandar una serie de cosas y denunciar otra serie de cosas que estaban ocurriendo. Entonces vino pues el PP, la UCD y el Partido Socialista. Y ahí empezamos a plantear el problema. Empezamos a decir que no estaba legislado para la situación. Empezamos a decir que se vendía con toda la libertad drogas como heroína
y marihuana, sobre todo en aquel momento. Y denunciamos 39 bares de Vigo en los que se comercializaba la droga. Fue un gran impacto, la gente no lo esperaba, no lo sabía, y denunciamos a policías que tenían convivencia con narcotraficantes que al mismo tiempo estaban dentro de lo que es la herrería, la prostitución, con mujeres prostitutas y además comercializando con drogas. Y muchos de ellos estaban juzgados y sentenciados, pero no habían entrado en la cárcel. Todo eso lo denunciamos públicamente en presencia de las autoridades. ¿Por qué lo hicimos así? Era un salón enorme, estaba todo de gente. Lo hicimos así porque queríamos demostrar que nosotros estábamos con el sistema y que además la responsabilidad se la echaba a ellos, a los que estaban en la mesa la echábamos a ellos, a los que estaban en la mesa que eran los que tenían que poner las medidas para que este tema se pusieran los remedios y se hiciera un plan de drogas que pudiera atender a estos chicos. Bueno, a partir de ahí ya todo fue iniciativas y fue el viajar miles de kilómetros por toda Galicia, dando conferencias, diciendo que la droga entraba en Galicia a través de los que habían sido antiguos traficantes, que a su vez ya desde la posguerra habían sido contrabandistas, que iban a Portugal, traían penicilina, traían cobre. Bueno, era gente muy reconocida, con lo cual os podéis imaginar cómo fue ir pueblo por pueblo, Villa García, Cambados, toda la zona de La Guardia, toda la parte alta de Coruña, diciendo, mira, los que están trabajando con el tabaco son los que están metiendo la droga, son los que están pagando a vuestros hijos en las descargas 500.000 pesetas una noche y a vuestros maridos, y os estáis callando por el dinero. Bien es cierto que la situación económica de esas zonas era muy mala, también hay que decir, eso era otra responsabilidad política. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos pues ya estaban muy colocados, ya tenían mucho dinero. El dinero, a mí en los años me ha enseñado que el dinero debe de apostargar las mentes, debe de dar una seguridad tremenda. Yo creo que hay gente que con el dinero se sienten seguras. Entonces a nosotros, ¿cómo nos veían? Nos veían, como decían ellos, como madres locas. Estábamos locas. No habíamos sabido educar a nuestros hijos y claro, como no habíamos sabido educar a nuestros hijos, estaban metidos en la droga. Ellos no traficaban con droga. Ellos traían coca de vez en cuando de por ahí, pero eso no era droga. Entonces, bueno, nos despreciaron. Pero nosotros empezamos a trabajar ya directamente con los políticos, con todos los políticos. Y empezamos a denunciar, recuerdo en el año 88, cuando ganó Fraga las elecciones, allí en el despacho que tenían aún en la plaza de Compostela, en Santiago, le fuimos las familias que estábamos asociados y le explicamos la situación. Y además le dimos un sobre cerrado con nombres de militantes afiliados al PP que eran traficantes de drogas. Y le dijimos, no lo vamos a hacer público, pero esto queremos que tomen ustedes de inmediato la responsabilidad de echarlos, de alejarlos de ustedes. Ellos habían pagado una campaña electoral. Cuando fue al BOR en Portugal, habían ido, porque estaban la mayoría encausados por un alijo de tabaco de Rubio, de Winston, y habían ido a Portugal para darle dinero al BOR para la campaña electoral. Y estaban afiliados. Después en el Partido Socialista también había afiliados, menos no porque fuera el Partido Socialista, menos porque no tenían el poder que tenía el PP. Y en el bloque también había. Pues eso se lo pasamos a cada uno de los partidos. Y nunca denunciamos a ninguno. Y empezamos a trabajar con las fuerzas de seguridad con mucha responsabilidad. Primero hicimos una escuela de padres muy dura y muy difícil. Sobre todo porque la mayoría de las madres, yo voy a hacer casi 50 años, y la mayoría de las madres eran mujeres que habían estado en su casa, como amas de casa, administrando el sueldo de los maridos y educando a los hijos. Claro, cuando aparece el problema, o cuando los maridos estaban embarcados o estaban fuera, emigrados, y venían y se encontraban con el problema, a quien culpaban era la madre, por la que era la que estaba en casa. Con lo cual, bueno, si a mí me resultó difícil asumir que tenía un hijo drogodependiente cuando yo ya era una mujer que estaba acostumbrada a estar en movimientos asociativos, empresariales, etc., o sea, era una mujer de la calle, aparte de mi casa, pues a ella le resultó mucho más difícil. Y hubo que empezar a trabajar muy duramente. Tuvimos meses y meses y meses trabajando en la escuela de padres, dirigidos por nosotros mismos. Pero logramos frenar los divorcios que se iban produciendo. Logramos que los padres
igual que las madres participaran, no tanto en, a lo mejor en las manifestaciones, porque las manifestaciones eran complicadas, porque eran por la mañana, se veía un alijo, nos marchábamos a Villa García o nos marchábamos a, yo qué sé, a La Guardia, y ellos estaban trabajando, ¿no? Pero siempre estaban, ellos también estaban ahí detrás. Con lo cual, por eso empezamos a mejorar mucho la relación familiar. Y después empezamos también a denunciar. Empezamos a visitar las prisiones, primero la de Vigo, que estaba lleno de chavales entre 16 y 21 años. Después ya estuvimos en la Parda. Bueno, hoy tenemos muchos programas en todas las prisiones de Vigo, de Galicia, pero empezamos a denunciar también los abusos en las prisiones que había con palizas a chavales con drogodependientes, que los metían en la cárcel, resulta que pasaban allí el mono, eran lógicamente muy malos de aguantar, los agarraban con esposas a los radiadores, allí pasaban el mono, allí se cagaban, allí vomitaban, allí le zumbaban con la porra. Bueno, pues empezamos a hacer denuncias, pero siempre a nivel interno, con el apercibimiento, si no al Ministerio de Interior, de que o toman ustedes medidas en 48 horas o haremos público esta situación. Lo mismo con los jueces, lo mismo con los políticos. Y la verdad es que fuimos creando una aureola de gente decidida. Quiero deciros, antes de nada, que yo siempre fui la portavoz porque venía de movimientos asociativos, pero que yo individualmente no podría haber hecho lo que se hizo y lo que se sigue haciendo. Lo podíamos hacer porque éramos muchos, muchos. Y cuando había que manifestarse, éramos muchos. Y estábamos señalando con el dedo, y éramos muchos. Y yo no me implicaba en eso, yo daba la explicación a los medios de comunicación. Entonces, bueno, lo primero era no hacer ninguna denuncia que no tuviéramos perfectamente corroborada. No meter la pata ni una sola vez. Nosotros teníamos que ser muy serios cada vez que salíamos a nivel público, que la gente lo entendiera, fueran cómplices nuestros y al mismo tiempo no nos pudieran echar en cara absolutamente nada. Y así se hizo, así se hizo. Y bueno, pues con el paso del tiempo se fueron tomando medidas, se sancionó a funcionarios de prisión. Hay algunos de ellos que todavía hoy me tienen mucha manía. Hay policías que también me tienen manía. También tengo que decir que en la parte de compensación tenemos más que nos quieren bien que nos quieren mal, eso también hay que decirlo. Porque desgraciadamente a muchos de ellos también después le tocaron posteriormente con sus hijos. Y entonces sí que aprendieron. Vamos acabando. Bueno, a partir de ahí se monta una red en toda Galicia de ONGs importantísima, se monta la federación y empezamos a hacer programas apropiados para las situaciones. Empezamos con un programa jurídico y social que se nos fue aprobado en el año 88. Mientras tanto, bueno, viajábamos, gastábamos dinero en nuestros bolsillos, hacíamos recoleta, empezamos a ser socios, nos fuimos apañando. Y ya en el año 88 se nos aprueba el primer programa. Hoy, como tengo que acabar, después en el coloquio me preguntaréis, posteriormente se hizo la fundación que era para dar continuidad a la gente que salía de las drogas, que había dejado las drogas, que eran personas que no habían tenido ninguna oportunidad, en primer lugar, ni habían terminado la mayoría de ellos los estudios elementales, no habían tenido ninguna oportunidad laboral, y cuando realmente ya reaccionaron fue cuando tenían 30 y tantos años. ¿Qué haces tú con esa gente? Había que formarlos. Y para eso montamos una fundación, pero no solo para los drogodependientes. Ya empezamos a trabajar con gente que tenía problemas, que iba quedando en la sociedad apartada. ¿Por qué? Porque era imprescindible que la sociedad se entendiera, la más necesitada, la de más problemas, que se entendieran unos con otros. Porque cada persona que entraba allí era su mundo. Una maltratada porque su marido era un cabrón, la tenía mallada, un señor que no tenía trabajo porque no sé qué voy a hacer, un minusválido, pues lo mismo, una familia con un hijo con síndrome de Down, pues lo mismo, y los tóxicos lo mismo. Entonces, yo tengo muy claro una cosa, eso sí que lo tengo yo muy claro y creo que lo compartí con todos mis compañeros, que la solidaridad se resuelve haciendo grupos que tengan problemas diferentes, porque eso nos obliga a darnos cuenta de que no somos ni los más marginales
ni los más desgraciados, y que hay gente que sufre mucho. Y eso produce algo que es importantísimo, que es la solidaridad. Esa solidaridad compartida que se refleja también en la calle. Cuando clausuro los cursos siempre digo, bueno, quisiera que esto, aparte de lo que os ha servido para formaros, sirviera para compartir y ver que no estáis solos, que las cosas se pueden arreglar unos con otros y que el mundo es una red en la que todos tenemos que echar las redes y tirar de ellas para poder buscar. Nada más. Como no tengo tiempo... A ver si podemos encender las luces, que está esto así como muy oscuro, no nos hemos dado cuenta. Ay, espera, a la siguiente, porque es verdad que tenemos esto aquí ahora. A la siguiente con María Eugenia encendemos, porque es verdad que ahora tenemos la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Sí, como me digáis. Mejor así. Sí. A ver si conseguimos centrar. Pues la segunda aportación, lo tenemos ya aquí, va a ser Alejandro Rodríguez Picabea, que nos va a hablar también de su asociación Libertad y Dignidad en la Diversidad. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio gracias a Enrique y a la gente de SAIM que nos ha invitado a... Espero que me oigáis todos, no tengo una voz tan potente como... Si quieres ir bien. No, está aquí todavía, pues voy delante, no veo. Y bueno, os voy a hablar de este concepto, que es un concepto que acuñamos dentro del Foro de Vida Independiente y Libertad. Y empezaremos pues, muy rápidamente, porque si me dais mucho tiempo, quiero que veamos un poco la trayectoria de las personas con diversidad funcional, que es como nosotros nos denominamos a las personas que tienen alguna forma que funcionamos de forma diferente. ¿Y por qué? Pues os voy a contar un poco por qué. Y luego cuál es el objetivo y qué significa este concepto. Ahora, cuando le oía hablar a Carmen, pensaba que nosotros estamos como estaban ellos a finales de los años 70. Porque casualmente, si lo pensáis, posiblemente nosotros somos el único colectivo en España en el cual se le discrimina habitualmente y diariamente, desde por la mañana hasta por la noche. Y nadie levanta la voz en contra de eso. Y luego os lo demostraré después, cuando terminemos la charla. El concepto de libertad lo acuñó Javier Romañá, que es uno de los tres fundadores del Foro de Vida Independiente. Y ahí tenéis la definición, ¿no? Que en realidad es una palabra inventada, es un acrónimo que significa libertad y dignidad en la diversidad, ¿no? Es un ideal, es una utopía. Busca el que las personas no sean discriminadas ni oprimidas por su diferencia y que tengan las mismas oportunidades que el resto dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nace de que nosotros queremos la igualdad de oportunidades para poder desarrollarnos en la sociedad como uno más. O sea, no queremos ni que ser una capa para nuestra familia, ni queremos que nos lleven a una institución para vivir dentro de ella. Queremos formar parte de la sociedad porque pensamos que somos un valor en sí mismo, que podemos aportar cosas, cada uno desde su sitio, independientemente de su situación, independientemente de su raza, independientemente de su color, independientemente de su religión. Todos creo que somos positivos, incluidas las personas con diversidad funcional. Aquí en España, incluso hoy en día todavía, si tú tienes una diversidad funcional sobrevenida, como me pasó a mí, en un momento yo tuve un accidente de tráfico cuando era estudiante universitario, entonces yo estaba ahí donde estáis vosotros y de repente pasé aquí y me di cuenta que no tenía derecho absolutamente a nada. Me tuve que ir a una residencia porque mi casa no era accesible. Me tuve que ir a una residencia donde perdí toda mi dignidad, todos mis derechos, mi capacidad de decisión, mi autogestión. Todos decidían por mí a qué hora me levantaba, a qué hora comía, a qué hora me acostaba, cuándo salía, cuándo entraba, etcétera, etcétera. Pues nosotros creemos que ese modelo no es bueno. Es decir, si yo estoy aquí por una circunstancia que nos puede pasar a cualquiera en nuestra vida,
Mede, por ejemplo, que está aquí con nosotros, tuvo polio a los 9 meses. Su vida cambió radicalmente sin que él lo eligiera. Y a partir de ahí pasó a ser miembro de un colectivo marginado y discriminado por su diversidad funcional. De repente lo que podía hacer el día anterior, al día siguiente ya no lo podía hacer. Los derechos que yo tenía el día anterior ya no los tenía. Yo el día anterior podía entrar en cualquier sitio a tomarme una cerveza. Al día siguiente ya no podía entrar en el 90% de los sitios, porque no son accesibles, porque el transporte no es accesible, porque la sociedad en general no es accesible. Y lo que es peor es que además se me hace culpable o responsable a mí de estar mal hecho, de no poder, cuando es todo lo contrario. No sé si habéis visto la película de Shrek, cuando el monstruo en un momento dado dice: yo no tengo un problema, es la sociedad la que tiene un problema conmigo. Pues esto es el mundo que tiene un problema, pues esto es lo mismo. Y el problema no soy yo no tengo un problema por ir en una silla de ruedas, yo no tengo un problema por moverme, yo no tengo un problema por ser autista y no comprender, yo no tengo un problema por ser drogodependiente, yo no tengo un problema por tener una raza diferente, un color diferente, o un pensamiento diferente, o por ser homosexual o bisexual. El problema es la sociedad que no me acepta, la sociedad que no pone los medios para que yo esté incluido en ella. El problema no es mío, es del conjunto de la sociedad, que debe reclamar que todos tenemos que vivir juntos. Ese es el problema, y si lo vemos desde ese punto de vista, entonces hemos dado el paso al cambio de mentalidad. Bueno, me he saltado 3 pueblos, todas las diapositivas me suele pasar habitualmente. Empiezo a hablar y luego ya lo callo. Bien, teóricamente, durante todo el siglo XX, incluso hoy en día, en todo el mundo, pero básicamente en España, el modelo predominante es el modelo médico rehabilitador. Es un modelo en el cual la persona con diversidad funcional es tratada como un enfermo. Es decir, nosotros hemos sido vistos como enfermos. Siempre, es que está enfermo, pobrecito. Es que no puede, pobrecito. ¿Alguien me considera que yo estoy enfermo de algo? No, yo no me muevo, pero no estoy enfermo, no padezco nada. Todos los días en las noticias padece tetraplegia. No, la tetraplegia no se padece, se tiene, joder, que no padezco nada. Yo estoy igual que todos vosotros. A este modelo médico que el objetivo era rehabilitar a la persona para insertarla en la sociedad, y los nombres que se acuñaban eran minusválido, disminuido, discapacitado, paralítico, tullido, subnormal. Yo tengo un colega que es como Mele de los antiguos, que tiene un carnet de subnormal, porque en la época de Franco daban carnet de subnormal. Entonces, el tío tiene un carnet de subnormal y lo guarda y dice: esto lo guardo como rumba. O sea, esto no se ve todos los días. Entonces, yo cuando voy por ahí saco mi carnet de subnormal y digo: cuidado, que estoy subnormal. Tengo aquí un carnet que lo dice. Esto viene por la evolución del pensamiento. Yo pienso, y la mayoría de la gente que te quita el foro piensa, que el pensar en positivo significa actuar en positivo. Es decir, cómo te diriges hacia la otra persona. Cuando el modelo médico fue o quiere ser sustituido, porque el modelo médico sigue estando, nos siguen queriendo rehabilitar, porque siguen queriendo que seamos útiles a la sociedad, aparece el modelo de vida independiente o modelo social. A finales de los años 60, a principios de los años 70, en la Universidad de Berkeley, en California, Ed Roberts, una persona con diversidad funcional, consiguió ir al colegio y después consiguió ir a la escuela. Y cuando llegó a la universidad le dijeron que no podía. Era una persona que tenía un pulmón de acero. A finales de los años 60, os pongo en antecedentes, luchas por los derechos civiles, Martin Luther King, el Black Power de los negros, las mujeres, la guerra de Vietnam, la gente. Entonces este hombre aprovechó todo ese caudal y toda esa experiencia para crear el movimiento de vida independiente. El movimiento de vida independiente hablaba de autogestión, de derechos, de poder participar como los demás en la vida social. Y él reclamó poder ir a la universidad, y entonces le dijeron que no. Y recurrió, y el Tribunal Constitucional americano le dio la razón y fue a la universidad. Como no sabían dónde meterlo, lo metieron en Berkeley, que había una universidad, que había una facultad de medicina y había un pabellón médico, y lo metieron en la enfermería. Entonces, claro, yo estuve estudiando la enfermería en los primeros cursos, y a partir de ahí empezó a reclamar un asistente personal, porque
cierto, Marta es mi asistente personal, que es la que me ha traído aquí, y gracias a ella puedo venir. O sea, nosotros lo que pedimos, no pedimos caridad, no pedimos que nos den nada, pedimos herramientas que nos igualen en oportunidades, independientemente de la diversidad funcional de cada persona. Lo que queremos es productos de apoyo, ya sean humanos o técnicos, para poder estar en igualdad de oportunidades y vivir como vosotros, para poder autogestionar nuestras vidas. Y eso es lo que decía el Movimiento de Vida Independiente en sus inicios. Pedía transporte accesible, acceso al trabajo, asistencia personal, sillas electrificadas para poder manejarse, no tener que tener una persona que esté tirando de ti todo el día, etcétera, etcétera. Y, decir, y se pide, porque el Movimiento de Vida Independiente existe en los 5 continentes, se pide acorde con el desarrollo del país. Evidentemente en Malawi uno no va a pedir transporte adaptado porque no hay transporte para nadie, pero lo que pide es derechos, los mismos derechos que tienen los demás. Y aquí pedimos los derechos que tenéis vosotros, exactamente los mismos. Y este modelo es un modelo que va muy asociado a la capacidad. Si vosotros os dais cuenta y pensáis, siempre que aparece alguien del movimiento asociativo tradicional, dice, es que nosotros somos muy capaces, es que somos capaces de no sé qué, es que nosotros somos, y tenemos que demostrar siempre que somos capaces. Y nosotros decimos, no, ¿qué coño pasa con los que no son capaces? ¿Qué pasa con un niño que no puede? ¿Qué pasa con un niño que no es capaz? No tiene derecho a estar incluido, no tiene derecho a disfrutar de las mismas cosas que los que sí somos muy capaces, muy inteligentes y nos movemos mucho. Y entonces creamos un nuevo modelo. Y eso desde el Foro de Vida Independiente hacemos una nueva propuesta, que es el modelo de la diversidad, y hablamos de la libertad, y hablamos de la persona discriminada por su diversidad funcional. Es decir, somos personas que funcionamos de forma diferente, pero es que todos tenemos una diversidad funcional. La mitad de las personas que estáis aquí lleváis gafas. Si os quitáis las gafas, no podríais ver la pantalla. Si no podéis ver la pantalla, no podríais seguir esta charla. Y sois diversos funcionales, pero con un producto de apoyo tan sencillo como unas gafas, podéis estar incluidos en la misma reunión que los demás. Podéis seguir la charla de la misma forma. Tan sencillo como eso. Yo, para poder estar aquí, necesito a Marta, que es mi asistente personal. Y eso es lo que me iguala con los demás. Y eso es lo que reclamamos nosotros. Pero lo reclamamos como un derecho. Lo reclamamos porque queremos estar dentro de la sociedad. La diferencia es que si yo no tuviera Marta, estaría en una residencia y no hubiera podido venir aquí con vosotros. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros somos un valor, pero independientemente de si puedes o no puedes. Dale, por favor. La diversidad funcional es lo que os contaba antes. Yo que me voy saltando a este, lo viene muy bien porque luego se va contando. Es decir, el modelo rehabilitador, que es durante el siglo XX, donde el individuo sufre por estar enfermo. Y hay que rehabilitarlo para poder reinsertarlo. El de vida independiente, que habla de igualdad de oportunidades, que habla de no discriminación, que habla de autogestión, que habla de gestionar tu propia vida, de tomar tus propias decisiones cuando te levantas, cuando te acuestas. Y vamos un paso más allá, como os decía, que es la libertad. ¿Vale? Y entonces, aquí aparece el Foro de Vida Independiente, que es lo que nosotros creamos en el año 2001. Lo crearon 3 personas, Javier Romañac, Manuel Lobato y Antonio Rodríguez. En la primera reunión éramos 10 personas, y las 10 personas que estábamos ya solo quedamos 3 o 4 en pie, porque van cayendo también nuestros compañeros, van cayendo y van viendo que sus derechos siguen sin ser cumplidos, ¿no? Nosotros funcionamos, no sabíamos muy bien lo que queríamos en el año 2001, pero sí sabíamos lo que no queríamos. No queríamos ser una no ONG, somos la primera no ONG de España y del mundo posiblemente. No queríamos replicar una asociación más al uso, que vive de las subvenciones y dice lo que le dicen y hace lo que le dicen, ¿no? Nosotros queríamos ser algo diferente. Queríamos demostrar que se pueden cambiar las cosas. Y para ello creamos una no ONG sin estructura. No hay jefes, no tenemos domicilio social, no tenemos entidad jurídica y nuestro presupuesto es de 0 euros. Y esto va muy bien porque siempre cuadra finalmente. No hay problema, nadie mete la mano en la caja, nadie se lo lleva. Y con lo que sobre nos vamos a cenar. Lo creamos en el 2001, estas 3 personas, éramos 10 prácticamente cuando empezamos, hoy en día somos 200 personas y en realidad lo que somos es una agrupación ciudadana que lucha por sus derechos y funcionamos en Internet. Es una comunidad virtual
en la que hay participación directa, en la que no se vota, no hay democracia porque se actúa y punto. El que quiere lo hace, el que quiere van detrás de ellos y ya está. Tomamos las decisiones consensuadamente y el que no está de acuerdo pues no va. Y punto. Y ya está. Y eso lo que hacemos es que traducimos nuestro pensamiento a acciones y actuamos de forma política. Nos reunimos con los políticos y les explicamos qué ocurre, que somos muy molestos. ¿Por qué? Porque con 0 euros no nos pueden comprar. Como no hay nada, ni entidad jurídica, ni domicilio social, no se puede encargar nada, no pueden vetar nada porque no existe nada como tal. Entonces les ponemos muy nerviosos, porque podemos decir lo mismo aquí que en el Congreso de los Diputados. Comparecimos antes de que hicieran la famosa ley de dependencia, la mal llamada ley de dependencia, estuvimos en el Congreso de los Diputados y les dijimos, señorías, legislen. Yo fui uno de los 3 compañeros que estuvo en el Congreso de los Diputados, les dijimos, legislen pensando que ustedes van a ser mayores, porque el día de mañana ustedes van a necesitar los mismos apoyos que yo voy a necesitar hoy. Y si Dios quiere que usted no se meta una bofetada el día hasta que llegue a ser mayor, pues va a durar muchos años, pero terminará necesitando ayuda, porque todo el mundo su objetivo es ser muy mayor y morirse muy tarde. Y cuanto más tarde te mueres, más necesidades de apoyo tienes. Y la sociedad, si os dais cuenta, durante toda tu vida, tus primeros 10 años de vida dependes de otros y tus últimos años de vida vuelves a depender de otros. Es decir, nosotros tenemos una sociedad que deberíamos aprender que estamos interconectados unos con otros. Unos dependemos de otros cuando eres bebé y cuando eres anciano, y entre medias también, porque la sociedad no es la sociedad, por mucho que nos vendan el individualismo, la sociedad está interconectada unos con otros. Individualmente es muy difícil hacer las cosas. Como ella decía antes, como Carmen decía, esto se hace con un sumatorio, con una suma de personas. Y tú aportas una cosa y el otro aporta otra, independientemente que sea igual o no a ti. Y eso es lo que hace la fuerza. Eso es lo que hace que te hace imparable. Porque el individualismo, uno solo, por muy brillante que sea, puede crear una teoría, pero si nadie la aplica, o si nadie se la cree y nadie la sigue, no hay nada que hacer. Y esto es así. Entonces, si todos vamos a ser mayores, si todos vamos a necesitar apoyo, ¿por qué no ponemos las bases ya y creamos algo en lo que nos sintamos a gusto? Una sociedad amable que no tenga barreras arquitectónicas, en la que no se discrimine porque funciones diferente, en la que no se discrimine porque seas negro, porque pienses de otra forma, porque tengas una religión. Eso deberíamos aprenderlo, y donde se aprende es en las escuelas, es donde se debería de educar de forma de este tipo de pensamiento a todo el mundo, ¿vale? Bien, hay 2 libros que son donde se desarrolla el modelo de la diversidad, que están escritos por Javier Romañac, el primero, y Agustina Palacios, el segundo por Javier, que se llaman El modelo de la diversidad y bioética al otro lado del espejo. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Dale, por favor. ¿Por qué un nuevo modelo? ¿Por qué creamos un nuevo modelo en España desde el Foro de Villa Independiente? Pues básicamente porque el modelo se basa en la capacidad. El modelo de vida independiente, el modelo social, se basa en lo que soy o no soy capaz. Hemos creado una sociedad capacitista. Tanto vales, tanto produces, tanto te valoro. Y los que no pueden, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que no producen? ¿No tienen los mismos derechos? Esa es nuestra primera pregunta. Los que no pueden. Luego, ¿qué ocurre con el debate bioético? No da buenas soluciones para el debate bioético. Nosotros pensamos que independientemente de la opinión que uno pueda tener o no hacia el aborto, desde el momento que consideramos un embrión, tenga o no diversidad funcional, debe tener el mismo valor y la misma dignidad. Nosotros creemos en la dignidad de la persona, por encima de todo, independientemente de cómo sea. Y por eso creamos un nuevo modelo, de forma transversal. Como decía Carmen antes, efectivamente, da igual lo que tengas y cómo seas. Lo importante es que lo mismo, desde una persona ciega, sorda, con diversidad física, diversidad mental, diversidad intelectual, tiene el mismo derecho y el mismo valor a la vida que el resto, no importa su situación. Da lo mismo. Aquí nosotros hemos sido siempre, en nuestras asociaciones tradicionales, los sordos por un lado, los cojos por otro, los ciegos por otro. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de no sé qué? ¿Dónde está mi colegio para los hermanos? ¿Dónde está mi asociación para eso? Y nosotros decimos no, porque al final nuestras necesidades son las mismas.
Un asistente personal que me levante de la cama, un asistente personal que me haga de guía, un asistente personal que me interprete los signos, un asistente personal que pueda acompañarme para que no me pierda si tengo Alzheimer y soy mayor, un asistente personal que pueda llevarme al patio a jugar si sé que soy un niño y tengo autismo, etcétera, etcétera. Dale un poco. En nuestro modelo, la clave ya no es la capacidad. Hablamos, la clave ahora es la dignidad. Hablamos de dignidad, independientemente de cómo estés. Y esto es un avance y un aporte del modelo de vida independiente del modelo social, el modelo de la diversidad, es la dignidad. Y por otro lado, la clave ya no es la normalidad. ¿Alguien me puede decir qué es normal? ¿Qué no es normal? Ya no hay un estándar de normalidad. Las sociedades se mezclan. Cada vez lo vemos más, de todo tipo de colores, de hablas, de lenguas, de religiones, de orientaciones. Hablamos de diversidad y por eso hablamos del modelo de la diversidad. ¿Vale? La diversidad está en todos lados. En todos los ámbitos está la diversidad. Independientemente de donde miremos, tenemos una sociedad diversa. Y la sociedad diversa es lo que hace que se enriquezca. Se enriquece con cada una de las piezas de este mapa. Cada pieza, y nosotros somos una pieza más de él. Y además queremos serlo, porque creemos que aportamos riqueza. Al final, si veis este esquema, aquí es un poco donde se resume todo. En este esquema, libertad, volvemos a retomar lo que empezábamos al principio, es dignidad y libertad en la diversidad. La dignidad tiene dos vertientes, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca alude a los derechos humanos. Y a los derechos humanos, y eso es lo que tú puedes reclamar, lo que es inherente aquí es la dignidad intrínseca. Y eso es la dignidad. La dignidad intrínseca es la bioética, es darle igual valor a la vida, independientemente de tu color, independientemente de tu pensamiento, independientemente de tu diversidad funcional, tú tienes que tener el mismo valor que el que está al lado tuyo. Después, la diversidad, la funcional o la diversidad cultural, eso se trabaja y se palía con políticas públicas. Políticas públicas que vayan encaminadas a la educación inclusiva, a que los niños se eduquen. Esto es muy, muy importante. La educación debe ser inclusiva. Los niños deben educarse juntos, no en colegios o en centros especiales, porque si se conocen desde pequeños, un niño negro con un niño blanco, imaginaros esto en la apartheid, en que los negros estaban separados con los blancos. Bueno, pues hoy en día nosotros, a personas con diversidad funcional, sobre todo intelectual o mental, se les aparta, a los niños se les segrega, a colegios especiales supuestamente por su bien. Y eso lo que están haciendo es crear guetos y hacer que las personas que no tienen diversidad funcional, que esos niños no conozcan a sus iguales. Esos niños tienen que educarse juntos para que el día de mañana puedan conocer a otras personas. Y los que tienen que hacer las leyes el día de mañana no las hagan discriminatorias porque habrán conocido a los niños igual que ellos. Sí. Entonces, dale, por favor. Dale. Al final, nosotros, tuvimos que crear una asociación, tuvimos que crear una asociación que se llamaba Solcom, y que se llama Solcom, porque claro, al no tener entidad jurídica no podíamos presentarnos a los juicios. Creamos Solcom como entidad jurídica solamente cuando hay casos de discriminación. Entonces actuamos cuando hay casos de discriminación, porque al final yo puedo asumir mi pérdida de movilidad, yo puedo asumir el no ver, yo puedo asumir el no hablar, pero lo que no puedo asumir, bajo ningún concepto, es perder mis derechos y perder mi dignidad. Gracias. Muy bien, pues vamos a cerrar la última intervención de la mesa con Yago Pal. Algunos habéis estado también esta mañana escuchándole. Bueno, pues él va a continuar, ¿no? Pues creo que centrarse también en el tema de trabajo y familias. Y luego ya tendremos un tiempo de diálogo y preguntas y demás.
See, this morning I spoke about Vinoba, if you remember. Esta mañana os he hablado de Vinoba, si os acordáis. And Vinoba said, don't be selfless, be selfish. Vinoba decía, Don't be selfless, be selfish. ¿qué era la traducción diferente? ¿Alguien me puede ayudar? No, sí, la segunda sí, era la primera la que no. Selfish y Contrario. Selfless, Don't be selfless, be selfish. Pero me dice ser egoístas. It sounds, juego de palabras. it sounds very funny because everybody will say be selfless, right? Don't think about yourself, don't be selfish, that is what generally people will say. Dice que es curiosa la frase porque todo el mundo pensamos que no hay que ser egoístas, ¿no? Entonces el juego de palabras de Vinoba era ser egoístas. So his idea was be big selfish, not small selfish. Vinoba decía ser grandes egoístas, no pequeños egoístas. Don't say me and my family, say my society, my country, my world. No Be digáis, a big selfish. no digáis mi familia, sino decir mi país, mi mundo, ser grandes egoístas. Right. So when I travel in India, Cuando viajo por la India, I change families every day. encuentro a familias todos los días. I sleep in new families every day. Y duermo en casa de nuevas familias todos los días. And sometimes it is big competition that how many places can you eat in one day. A veces hay una competición sobre cuántos sitios puedes comer en un solo día. So it's a big family with which I work, Es una gran familia con la que yo estoy trabajando. and very loving and caring. Muy amorosos y preocupados. They are economically poor but culturally very rich. Son económicamente pobres, pero culturalmente muy ricos. And that is what I slowly realized, that people who are economically poor should not be called poor, because they are only poor economically. They are very rich in terms of culture and many other aspects. Es por lo que me di cuenta poco a poco de que la gente pobre no debería ser pobre, porque son pobres económicamente, no deberían ser llamados pobres, porque son pobres económicamente, pero muy ricos cultural y espiritualmente. So we tend to always say poor when people are economically poor, Tendemos a decir pobres cuando son económicamente pobres, and that's injustice, y es una injusticia. because then we should also say rich people are culturally poor. Y también tendríamos que decir que la gente rica es culturalmente pobre, Right? And their heart is very poor. y su corazón es muy pobre. So poverty can be of different kind. La pobreza puede ser de muchos tipos. And I found economically poor people are absolutely rich in terms of their family relationship. Entonces, yo he encontrado que la gente económicamente pobre es extremadamente rica en los términos de sus relaciones familiares. And much of my knowledge has come from these poor people. Mucho de mi conocimiento ha venido de esta gente pobre. See, when I completed my education Cuando completé mi educación as an agriculture engineer, okay, como ingeniero agrícola, I went to a village fui a un pueblo to tell them about a new scientific invention. para contarles sobre un nuevo invento científico. This was called smokeless furnace. You know, in the usual sense in India, when people cook with wood, firewood, a lot of smoke will come. So we invented a small furnace which the smoke will go out of the roof. So it was called smokeless. Era un horno sin humo, porque normalmente en las casas de India cuando cocinan con leña se genera mucho humo en la casa, y era un invento para con una chimenea de forma que el humo salía fuera de la casa. Right. So then the smoke will not come to your eyes, El humo no venía a tus ojos, the roof will not become black. no se ponía negro el techo. So I went to the village and called a meeting. Y fui al pueblo y convoqué una reunión. And I told them, look, there is a new technology, smokeless furnace, you should take it. Dije, mirad, esto es una nueva tecnología, los hornos sin humo deberéis adquirirlos. So people listened for some time, La gente escuchó un tiempo and all the ladies stood up. y una mujer anciana se levantó. And she said, Rajagopal, do you know why smoke comes? Dijo Rajagopal, ¿tú sabes por qué viene el humo? I said, yes, I know.
Sí, por supuesto. Because when you cook, smoke will come. Sí, porque cuando cocinas aparecerá el humo. Then she said, Mr. Rajagopal, you don't know anything. Señor Rajagopal, usted no sabe nada. I have nothing to cook, there is no smoke. No tengo nada para cocinar, por eso no hay humo. So that was a shock. Fue un shock. What a knowledge. Qué sabiduría. Right? Here I am, an educated man, trying to tell them about technology, and they are trying to tell me what is the level of poverty in which they live. Aquí estoy yo, un hombre con estudios, intentando enseñarles tecnología, y ellos me están mostrando cuál es el nivel de pobreza en este país. So I have advanced in my life by learning from the people. He avanzado en mi vida a base de aprender de la gente. And they always challenged me Siempre me retan and taught me new lessons. y me enseñan nuevas lecciones. I was very lucky to be in a school which was teaching Gandhian principles, Tuve mucha suerte de estar en una escuela en la que se enseñaban los principios gandhianos, and where the main lesson was manual labor. la principal lección era el trabajo manual. In Sanskrit we call it shram, En sánscrito lo llamamos because the idea is that you have no right to enjoy no tienes derecho a disfrutar all the material unless you participate in the production process. no tienes derecho a disfrutar de todas las cosas materiales si no has participado en el proceso de producción. Unless you are in the agriculture field, you have no right to consume what is being produced. Si no estás en el campo de cultivo, no tienes derecho a disfrutar de los alimentos. Unless you participate in production of cloth, you have no right to use all this cloth that we are using lavishly. Si no participas en la producción de la ropa, no tienes derecho a llevar todas estas ropas que habitualmente llevamos. So the idea of manual labor, participating in manual labor was introduced through this school system. Pues la idea del trabajo manual fue introducida en este sistema educativo. And when we were children, we were spinning our own clothes. Cuando eran niños, cosían sus propias ropas. I think I have the instrument, I can show it to you. Cree que tiene el instrumento, nos lo puede mostrar. Yeah, this is a very small instrument here. Muy pequeño. I can spin my own cloth. Para hacer su propio hilo de... This is called takli, and when I sit quiet, if I spin for 1 hour every day, I will have enough to wear for 1 year. Enough to. Enough cloth, I can produce enough cloth. Dice que cuando se sienta tranquilamente, durante 1 hora cada día, haciendo esto, pues puede tener suficiente ropa durante un año. I can spin my own cloth if I work for 1 hour. Puede tejer su propia ropa si trabaja 1 hora al día. So this idea of working with hands, if you want to be enjoying all the food and clothes and everything, was taught in that school. Esta idea de trabajar con las manos es la que nos enseñaron en la psicología. And as a result, when we created this organization called Ekta Parishad, Como resultado, cuando creamos esta organización llamada Ekta Parishad, we brought the values of a family into it. llevamos los valores de la familia al interior de la organización. This morning I was telling you, the family value is to care for the weakest. Esta mañana os decía que un valor de la familia es preocuparse de los más débiles. So even in an organization, the value should be caring for the weakest and the small. Incluso dentro de una organización, el valor debe ser preocuparse de los más débiles y de los pequeños. Otherwise, the powerful people, physically, mentally powerful people will walk up Si and no, others will be left behind. si no, los poderosos, ya sea física o mentalmente, los poderosos de una organización crecerán y los demás irán hacia abajo. So bringing this culture of caring for others is a very important culture in any organizational setup. Adquirir esta cultura de preocuparse por otros es muy importante en una organización. Yeah, so in Ekta Parishad we say this is a family. We don't call it an organization, we call it Ekta Parishad family. En Ekta Parishad no nos llamamos organización, nos llamamos familia. Well, when there is a family, there are good aspect and bad aspect. Cuando hay familia ya hay cosas buenas y cosas malas. So we get criticized for the bad aspect, Nos critican por los aspectos negativos, but we enjoy the good aspects. pero disfrutamos de los positivos.
Because in a family there is always somebody who is big. En una familia siempre hay alguien que es grande, And there is always somebody who is taking more responsibility than others. alguien está tomando más responsabilidad que otros. So there are weaknesses, but I think it is always good to build an organization like a family. Hay debilidades, pero siempre es bueno construir una organización como una familia. In the school life, there were two interesting lessons that attracted me very much. En la vida escolar había dos lecciones muy interesantes que le trajeron. One was a poem called Double Death. Un poema, una de ellas era un poema llamado Doble Death. Double Death. Double Death. Dying twice. Ah, Doble Muerte, perdón. Right. So this poet, as a child, it attracted me because this poet is trying to say, look, some people die twice and some people die only once. El poema me gustaba porque decía, algunas personas mueren dos veces y algunas personas mueren una sola vez. Yeah. And what he meant was, some people die not only physically, but also in the hearts of everyone, and people forget them. And some people die physically, but people continue to remember. Ese poema significa que hay algunas personas que mueren dos veces porque mueren, además de físicamente, mueren en el corazón de los demás porque son olvidadas. Un gran líder religioso me diría que se nos refiere el hecho que nos olvidemos del nombre. And he was the one who went all the way to Chicago to make a speech about in the International Assembly of Religious Assembly. Fue el que fue a Chicago a hablar en la gran asamblea de cultos religiones. See, some people came to him, you may remember that, right? Yeah. So some people came to him seeking spiritual advice. Mucha gente se acercaba a él buscando el consejo espiritual. And they said, please tell us how can we advance spiritually in life. Decían, por favor, dinos cómo podemos avanzar espiritualmente en la vida. And then he was asking them, what is happening to the poor people in your state? Y entonces él les contestaba preguntándoles, ¿qué pasa con los pobres en tu lugar, en tu estado? And they said, no, we don't really know what is happening to the poor people, but tell us how can we advance spiritually. Decían, hermano, no sabemos cómo están los pobres en nuestro lugar, pero dinos cómo avanzar espiritualmente. But he said, look, if there is so much poverty, people must be migrating and they will be in great difficulty. Si hay tantos pobres, la gente tiene que emigrar, hay tantas dificultades. He said, look, if they migrate, it is their business, but tell us, how can we advance spiritually? Y ellos insistían, bueno, sí, pero no es nuestro asunto, dinos cómo podemos avanzar espiritualmente. And it went on for some time, this conversation. Y la conversación seguía, And finally he said, y al final les dijo, as long as there is even one stray dog hungry, as long as there is even one stray dog hungry, mientras haya un perro hambriento en la calle, my spirituality is to find food for the dog. mi espiritualidad es buscar comida para ese perro. And that's an interesting statement. Una frase interesante. Right? What is spirituality all about? When there are so many people suffering, Cuando hay tanta gente sufriendo, if we try to advance spiritually intentamos avanzar espiritualmente, without caring for anything that is happening around us, sin preocuparnos de las cosas que pasan alrededor nuestro, how can we call it spiritual advancement? ¿cómo lo podemos llamar avance espiritual? So some of these interesting lessons as small boy stayed with me always. Muchas de estas lecciones interesantes que aprendí siendo un niño pues se me han quedado. I'm sure that you will have many stories of that kind in your life. Seguro que vosotros tenéis muchas historias de este tipo en vuestra vida. Yeah. And that probably brought me, my family background and my school brought me to the field of social action. Y probablemente mi experiencia familiar, mi experiencia en la escuela, me llevó a la acción social. And when I came to the social field, Y cuando llegué al campo social, I had the opportunity to really look at what is direct violence and what is indirect violence. me pude dar cuenta y preguntar, ¿qué es la violencia directa y qué es la violencia indirecta? Because everybody was speaking about direct violence all the time. Todo el mundo hablaba de la violencia directa continuamente, And people were not speaking about indirect violence. pero la gente no hablaba de la violencia indirecta. Indirect violence is as bad as direct violence. Y la violencia indirecta es tan mala como la directa.
exploitation, oppression, poverty, these are all indirect forms of violence. Explotación, pobreza, son tan malas como la violencia directa. So I understood that unless you deal with indirect violence, you can't address direct violence. Me di cuenta que hasta que no afrontes la violencia indirecta no puedes afrontar la violencia directa. And that was the reason why I wanted to spend much of my time training young people into dealing with indirect violence. Y por eso es que dedico tanto tiempo a entrenar, a trabajar con los jóvenes en torno a la violencia indirecta. And as I started acting, Entonces empecé la acción. I also realized that non-violence is also passive and active. Me di cuenta que la no violencia es pasiva y activa. Many people are non-violent, but they are very passive. Mucha gente no es violenta, pero es pasiva. They will sit at home and drink coffee and say non-violence is good. Se sientan en casa, beben café y dicen la no violencia está bien. And that non-violence is not going to help anybody. Y esa no violencia no ayuda a nadie. Yeah? You are not killing anybody, but then you are not doing anything. No matas a nadie, pero no haces nada. So if you are a non-violent actor, you need to be active non-violent actor. Si eres un agente no violento, tienes que ser un agente activo. So how do you divert, how do you convert passive non-violent actors into active non-violent actors became a huge challenge to my mind. Entonces, pasar precisamente de ser un actor, o sea, no violento pasivo a ser activo era pues como una gran preocupación en su mente. So these two ideas are over-occupying me now. Estas dos ideas me están sobreocupando ahora mismo. One, how do you deal with indirect violence? Cómo manejar la violencia indirecta, cómo afrontarla. How do you create more active non-violent actors? Cómo creas nuevos actores activos no violentos. And if you succeed in these two, Si tenemos éxito en estas dos, I see a great possibility to change the situation as it is today. veo muchas posibilidades de cambiar la situación como está ahora. The last part I wanted to bring is, in my experience, Lo último que quiero plantearos de mi experiencia, I also learned about transformative action. Sí, yo creo en la acción transformadora. This is what Gandhi used, Es lo que usó Gandhi and much later Paulo Freire wrote about it. y mucho después Paulo Freire, estudios- Paulo Freire Paulo Freire escribió sobre ello. wrote about it. Yeah. What is transformative action? ¿Qué es la acción transformadora? Not to hate the person in front of you. No odiar a la persona frente tuyo. See, when Gandhi fought against British, Gandhi combatió a los británicos. he said, I want you to go out of my country, Dijo que yo quiero que os vayáis fuera de mi país, but I don't hate you. pero no os odio. You are my good friend. Sois mis buenos You amigos. will be always good friend. Siempre buenos amigos. But get out of India. Fuera. You can fight a person without thinking that he is your enemy. Puedes combatir a una persona sin pensar que es tu enemigo. And in transformative action, that I want to liberate from oppression, En la acción transformadora yo me quiero liberar de la opresión I want to liberate you from your habit of oppression. y quiero liberarte a ti de tu hábito de oprimir. Because I want to liberate from poverty, Quiero liberarme de la pobreza I want to liberate you from the habit of accumulation. y quiero liberarte a ti del hábito de la acumulación. So you are not my enemy, it's a fight in which I want to liberate while I want to liberate you, I am your friend. No eres mi enemigo, es una lucha en la que yo quiero liberarme y quiero liberarte a ti porque eres mi amigo. And that came to me as a very interesting idea. Y era muy interesante. Because the moment you think the person in front of you is your enemy, En el momento que crees que la persona delante tuyo es tu enemigo, your chemistry will be very different. tu química se vuelve muy diferente. But the moment you want him to change or her to change, En el momento que quieres que él o ella cambie, your chemistry will be very different. tu química será muy diferente. Your anger will be very different. Tu ira será muy diferente. So I have, Gracias. through the work of last many years, Ese es el trabajo de unos cuantos años. and I learned to intervene in the society the way I'm doing now, at the moment. Y aprendí a intervenir en la sociedad en el modo que lo hago ahora. But I tell you, when I was born in a very, very poor family. Cuando nací, yo nací en una familia muy, muy pobre. India became free in 47. La India fue libre en el 47 I was born in 48. y nací en el 48.
So it was all poverty and poverty. Todo era pobreza y pobreza. As children, we didn't have enough to eat. Los niños no teníamos suficiente para comer. So deep in my mind, I know what is poverty. En el fondo de mi mente sé lo que es la pobreza. And the kind of suffering that people go through because of poverty is also something that is very, very, very bright in my mind. Y el sufrimiento que lleva a la pobreza está muy claro en mi mente. So even in today's work, that is what I will close. I mean, in the kind of work we do, we call it non-violence for action, leading to non-violent economy. En el trabajo que están haciendo ahora, ellos tienen un concepto de la no violencia para la acción que lleve a una economía no violenta. So it is not good enough to have a non-violent action No es, unless this can lead to creating a non-violent economy. no es suficiente con tener una acción no violenta si no nos lleva a una economía no violenta. So what we are trying today in India is to create a model of non-violent economy at the bottom Estamos intentando en la India crear un modelo de economía no violenta desde abajo in order to challenge the oppressive global economy. para retar o para enfrentarnos a la economía opresora global. And this is possible only when you have a family feeling in the organization. Y eso solo es posible si tienes un sentimiento de familia en la organización. And we have a slogan in the organization, an idea in the organization. ¿Tienen un eslogan, una idea en la organización? It says, these are two, okay, put it this way. It's all Hindi, so I don't want to say that in Hindi. Lo van a So decir, a ver cómo lo traduce. let me do it in English. It says, you first, me last. Tú primero, yo el último. And later on it will say, me first, you last. Y después dice, yo primero. Ah, what does it mean? It means in situations of difficulties, in situations of happiness, En situaciones de dificultad, you should be the first, tú debes ser el primero. and I should be the last. Y yo ser el último. If there is food available, you should get food first. Si hay comida disponible, tú debes tener la comida primero. If there is a place to sleep, you should take it first. Si hay un lugar para dormir, cógelo tú. And that's a family feeling, that you get all the comforts first, and I will be the last. Es un sentimiento de familia. Tú tienes las comodidades primero y yo el último. Think of an organization where you will say all the comforts for me. The organization will not last for very long. Sí, en una organización en la que solo funcionara todo eso que queríamos para nosotros, lo primero no duraría la organización. Food should come to me first, and I should have the best bed, I should have the best place to sleep, then the organization cannot go. La comida primero para mí, la mejor cama, el mejor sitio, así la organización no puede funcionar. If everybody start behaving as if, okay, you go first, you take, I will be the last, then there is a competition for sacrifice. Si todo el mundo funciona así, en el que quiere que los demás vayan primero y el otro se pone el último, hay una especie de competición por el sacrificio. And the other part is, in difficulties, I first and you last. Pero la otra parte es que cuando vienen las dificultades, yo primero y tú después. If the police is coming, then Rajagopal should be the first. Si viene la policía, la Rajagopal primero. So, in comforts you first, in difficulties I first, is the slogan of the organization. En las comodidades tú primero, en las dificultades yo primero. And this is a kind of competition. Es una especie de competición. Right? So, I think the building an organization from the bottom with some values are very important for sustaining the organization forward. Construir una organización desde abajo implica tener algunos determinados valores que luego permiten que la organización funcione. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestra experiencia, por compartir un poco de vuestra vida, y ahora sí que abrimos un turno de diálogo, de palabras. No vamos a levantarnos, levantamos la mano y desde el sitio donde estamos preguntamos, comentamos, ¿vale?
pues cuando queráis. Así que me estáis dejando al resto el primero para preguntar. Cualquiera. Carmen, me gustaría que compartieses con nosotros un momento crítico de tu asociación cuando el tema de aquí va a destinar los bajos de los locales. Yo lo he escuchado ya, pero creo que es un momento importante. Entonces. Bueno, pues además enlazo porque quería rebatir un poco una cosa que tú dijiste. Nosotros, en este momento, asociación y fundación, tenemos 20 y tantos programas que van desde la prevención de los colegios a estas situaciones extremas, con duchas, café, por la mañana, con bocadillo y por la tarde, asesoría jurídica, pisos de ayuda, trabajos en prisiones, la formación, porque esos son los grandes olvidados de la sociedad. Como están entre rejas, la gente no se acuerda y sabe los problemas que tiene. Pero quisiera dejar algo muy claro, por lo menos desde que yo estoy y espero que mis compañeros lo hayan también asimilado. De prestar un servicio de organización de ONG no tiene, y eso es un peligro efectivamente, pero no tiene que ser sumisión al poder, ni mucho menos. Tienes que hacer entender al poder que lo que se está haciendo, ellos no son capaces de hacerlo desde las administraciones. ¿Por qué? Porque no tienen el contacto directo con la realidad de la calle, en primer lugar, y en segundo lugar, porque les resultaría bastante más caro de lo que les resulta subvencionar programas. También quiero decir que los profesionales que están en las ONGs, si realmente la ONG tiene ese concepto que aquí hemos puesto, ¿no? Lo tratamos de explicar, para trabajar en una ONG tienes que entender una parte importante de profesionalidad y otra parte importante de sensibilidad. Y si no tienes las dos cosas, no sirves para trabajar en una ONG. Por lo tanto, yo a los políticos siempre les he dicho, y ahora ya no hace falta que se lo diga porque saben que es una postura que tenemos, que mira, no os quejéis que a vosotros se os dan muchas subvenciones, sí, pero nos deis las subvenciones porque nosotros hacemos el trabajo. Quien nos tenemos que quejar somos nosotros a vosotros y no vosotros a nosotros, porque realmente nos estamos haciendo un favor. Si las ONGs que trabajan no estuvieran haciendo el trabajo que están haciendo, estaríamos, sabe Dios cómo, y vosotros no estaríais tan tranquilos como estáis. Les quiero dejar eso claro, porque no puedes claudicar ante poderes bajo ningún concepto. Es que yo cambio el modelo. Ya, Yo quiero que las políticas sociales las haga el gobierno y no las ONGs. Pero es que los gobiernos, desgraciadamente, yo soy partidaria de todas las políticas que sean desde las administraciones públicas, por supuesto la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Ahí hay profesionales que dependen de la administración, pero mira, en los trabajos sociales la administración no tiene puta idea, no sabe las carencias que hay. No, ¿qué van a aprender, hombre? No, que la persona que hace un máster y hace una oposición... Quiero terciar. Bueno, O sea, aún hay que responder una pregunta que han hecho por allá, y luego ya nos enviamos. lo que quieren que... Bueno, este es el criterio. Ahora ya hay gente que no está de acuerdo, pero yo quiero dejarlo aquí planteado. Te refieres a que cuando... Bueno, yo fui concejala en el año 95 y una de las cosas que llevaba en mente era intentar que tuviéramos un local como Dios manda para trabajar en condiciones. Efectivamente se planteó el tema, no solo para mi asociación sino para otras, y se nos dio un local que es importante, tiene 1.900 metros. Era el Obregón, nosotros lo tuvimos que construir, bueno, nos metimos en muchos berenjenales. Pero resulta que también había pedido la Policía Autonómica un local para la Policía Autonómica. Y como los ayuntamientos funcionan así de bien, nos dieron a los dos, primero fue el de ellos, y nos dieron a los dos el mismo local. Entonces, nosotros estamos en un sitio
sitio donde hay viviendas sociales. Unas viviendas sociales que yo cuando era presidenta de la asociación tuve que pelear como representante de la asociación duramente con los comerciantes del Calvario porque no querían viviendas sociales allí, porque no querían. Entonces tuve que pelear durísimamente para que gente que vivía muy mal en las zonas de lavadores pudieran tener viviendas dignas. Y resulta que se consiguió, se hicieron, y esas mismas familias no nos querían allí porque íbamos a traer drogadictos de mierda, etcétera, etcétera. O sea que lo de la solidaridad muchas veces es de lengua afuera. La realidad es que no se es tan solidario como a veces creemos que es. Bueno, pues resulta que, claro, entramos en una negociación y entonces le dijimos, no, nosotros no nos damos nuestro local. Nosotros tenemos preferencia, nuestro local es el de abajo y ese es el que nos vamos a quedar. Ay, porque esto no puede ser, porque claro, nosotros necesitamos el de abajo, porque entran directamente los coches, es cierto, se traían detenidos también, el que vieran todos aquellos paisanos de allí, a los detenidos tampoco era muy lógico, ¿no? Bueno, pero ya teníamos la estrategia, a ver a qué le sacamos a estos para llegar a un acuerdo. Resulta que era Mariano Rajoy, ministro del Interior. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver. Como los vecinos allí nos hacían una guerra tremenda, que nos robaban la maquinaria de noche, cortaban el agua, no, estuvimos año y pico que no podíamos ir para el local. Entonces nos negociamos, dijimos, bueno, vale, pues os lo cambiamos, nosotros vamos para arriba, vosotros quedáis abajo, pero una vez que tenéis hecho vuestros locales, automáticamente tenéis que resolver que aquí podemos tener nosotros los nuestros. Bueno, venga, pues vale. Pero nos tenéis que dar una ayuda, porque claro, aquí nos cuesta más dinero. Coño, ¿qué ayuda? Pues por lo menos 1 millón de pesetas. Ya sacamos 1 millón de pesetas a las buenas. Bueno, efectivamente, llega Mariano Rajoy, los vecinos seguían igual, de cabezones. Llega Mariano Rajoy a inaugurar la historia del local de la Policía Autonómica. Yo no estaba. Entonces llamo al delegado de gobierno, gobernador civil de aquel entonces, y le digo, oye, mira, fulano, que sabes que hemos llegado a un acuerdo, estabas tú, era un cuñado de Mariano Rajoy, gobernador civil. Entonces, como esto ya está hecho, ahora vosotros tenéis que resolver lo que queda, en lo que quedamos. Coño, Carmen, es que tenemos muchos problemas, porque tenemos el rollo de Vilaboa, bueno, allí teníamos historia. A mí no me cuentes películas. Tú mandas los geos y si tienen que cascarle, que les casquen, porque también hay que decir, que a la gente a veces hay que darle palos. Yo soy muy demócrata, pero hay cosas que son desgracias. Bueno, llegan los geos, estaban allí todas las viejas, todas las historias, ¿no? Y entonces le echó la mano le echó la mano a un geo y la arañó, y el geo le hizo así, ¡pah! Le dio entre piernas una patada, la vieja quedó, ¡oh! Se acabó la guerra y la revolución, se hizo local. Nosotros teníamos claro, a veces no se hacen las cosas tan pronto como uno quiere, pero hay que tener paciencia y como le dice, la irritación, sí, las rabias hay que hacerla en positivo, aunque después pinches a otros para que le dieran la patada entre las piernas a la vieja. ¿Vale? Quería dejar esas dos cosas claras. Lo que no puede las ONGs es, bajo ningún concepto, claudicar ante los políticos. Y si hay que cerrar, se cierra y que chupen ellos las consecuencias, pero nunca claudicar. La dignidad de la gente que trabaja para las personas menos favorecidas no se puede perder por nosotros mismos y por ellos. Eso lo tengo clarísimo. Compartimos las piezas que vuelve presidenta del colectivo. Como un poco de eficiencia tengo, me puedes poner si queréis. Bueno, eso, gracias. A ver, más palabras. Hay por aquí primero una.
Enrique, perdona. Primero la juventud. Pues. Venga, cambia de tema entonces. Mi pregunta va para Carmen también, y es, conoces bien el tema, ¿cómo ves la posibilidad de la legalización de las drogas? Porque hay mucha gente que está diciendo, claro, hay un problema muy gordo de mafias. Entonces, como el drogadicto es consumidor de bienes de primera necesidad, la droga va a seguirse consumiendo, entonces optimizar eso, eliminar el problema de las mafias y nos quitamos un problema de las mafias del medio y bueno, atendemos mejor la promoción de las personas, de los drogadictos y sobre todo la prevención del consumo. Entonces yo quería ver desde tu punto de vista cómo contemplas ese aspecto. Aquí hay una persona que durante la comida estuve hablando con él y le comentamos esto, ¿no? Vamos a ver, yo no soy prohibicionista, partiendo de que creo en el derecho individual de las personas para hacer cosas. Pero estoy hablando de un colectivo que se inicia en la edad de la adolescencia. Y aquí me va a entender muy bien el compañero y tú, porque el tema no está en legalizar las drogas, el tema es en cambiar los conceptos que se tienen de patrimonio. Y los países productores, como puede ser Colombia o Afganistán, pertenecen a los grandes señores feudales de los indios. Con lo cual, si se legalizan las drogas, ellos van a seguir surtiendo el mercado, porque a ellos no les interesa a las personas adultas, que en general somos más conscientes, le interesan los adolescentes. Y el mercado negro va a seguir existiendo. Por lo tanto, esto requiere una gran reforma, de manera que los controles vengan desde los propios estados y que efectivamente abastezcan la droga que pida cada país desarrollado, que suelen ser los europeos. Entonces sí, pero mientras tanto no, porque entraremos en un doble juego. Y después tengo muy claro, eso con la cocaína y la heroína, después tengo muy claro el tema del hachís, lo tengo clarísimo. Hoy, no me atrevo a decir cantidad, pero un número muy importante de chavales jóvenes que salen el fin de semana al botellón, simultanean con el hachís, y después con la pastilla, etc. Por lo tanto, yo creo que la marihuana se puede producir en España, que además nosotros ya tenemos experiencia, porque allí donde yo vivo en Cangas, en el monte, se planta de miedo. En otros sitios donde vivimos nosotros también. Ya tenemos experiencia, se produce muy bien y que se mercantilice. No, esta bien es mano de obra, pero lo otro no, lo otro primero hay que tomar medidas. Y luego para ella. Yo voy a ser muy sencillo. Voy a preguntar a los tres. Nosotros hemos hecho este congreso, somos un partido los que lo hemos organizado, con arreglo a lo que está cayendo, allá afuera. Con arreglo a lo que habéis dicho, ¿qué pintamos los partidos políticos en esta sociedad? Y parto de una convicción personal, que creo que también comparto con todos los compañeros del partido, es que yo le digo a Mere, yo me metí en solidaridad comunitaria, en Solcom, que ya ha presentado Alejandro, porque el estilo me gustaba, el estilo y otra serie de cosas que él ha dicho, pero yo le decía a Mere siempre, que mediante su amistad en la que yo conocí esto, que los problemas de la diversidad funcional o discapacidad, para que todos nos entendamos, de Alcalá de Henares, no se iba a solucionar sustantivamente, sino con cesiones de los políticos hasta que él no fuera alcalde, o concejal por lo menos. Porque nunca creo yo, no por en la buena voluntad de la gente, que la tiene a raudales, sino porque al final, ¿quién decide? Al final hay que preguntarse, un adulto tiene que preguntarse, visto la experiencia de que no somos ninguno Blancanieves, ni los 7 enanitos, ni Bambi, que somos como somos, que cada uno tenemos nuestros intereses y tenemos nuestra mala leche, original, como lo quieramos llamar de otra forma. ¿Quién decide al final? ¿Quién decide sobre la diversidad funcional, sobre la droga, sobre si es... ¿Quién decide? ¿Tiene que decidir siempre alguien que no tiene el problema? Yo
Creo que el concepto de política o lo cambiamos, la cultura política la cambiamos mediante todo lo que habéis dicho vosotros, más la aportación de un colectivo político. Porque si no, ¿qué pintamos los partidos? Alejandro, ¿qué pintamos, Carmen? ¿Qué pintamos los partidos? ¿Seguimos dependiendo de los partidos? Sí, a ver, espera un momento, os voy a pedir también brevedad, Sí, ¿vale? sí, Como muy la moderadora de esta mañana, porque ya hay un montón de manos y ya no nos da tiempo. Mira, yo, en mi opinión, sí tienen que existir los partidos. La elección directa política del ciudadano es imprescindible. Ahora bien, tiene que existir unos responsables políticos diferentes totalmente, porque están coartando las libertades y los derechos. Por lo tanto, sí, pero con gente nueva y que el ciudadano marque que efectivamente cumple lo que dice electoralmente. No hay otro medio, porque si decimos y criticamos a la política nos van a salir redentores. Mira Le Pen en Francia, ahí la tienes. De extrema izquierda o de extrema derecha, hay que perfeccionar el sistema que tenemos, pero la política tiene que seguir existiendo, porque depende de nosotros a las urnas. Y nosotros tenemos que ser más exigentes con ellos. Yo desde luego insisto porque los políticos tienen que estar. Ahora bien, también con las responsabilidades que corresponden, ¿eh? Por esto que haya en Santiago toda la corporación mayoritaria encausada y que sigan estando ahí, manda todo. Bueno, eso, manda cojones. Es que, ¿entiendes? Con responsabilidades. Me too. See, difficulty I first. Dificultades yo primero. So in India, we are debating this question, what you are asking. En la India estamos debatiendo este tema que tú planteas. Because there are hundreds of political parties. Hay cientos de partidos políticos. One more party is not our interest. Hacer un partido más no es nuestro interés. So if there is one more party, Si hubiera un nuevo partido, no más, that party should be able to bring a transformation in the political culture of the country. ese partido debería trabajar por transformar la cultura política del país. So not to repeat other parties are doing, but bring a political transformation, cultural transformation in political culture. No repetir lo que otros están haciendo, sino traer una nueva cultura política, una nueva forma de hacer política. And that is a challenge in itself. Y es un reto en sí mismo. So all political parties are trying to say, give us power, we will solve all your problems. Todos los partidos políticos dicen, dadnos el poder y resolveremos vuestros problemas. So you should say differently that look, the power should be with the people to solve their own problems. Nosotros pensamos que el poder debe estar en el pueblo para que resuelva sus propios problemas. And how do you give this power to people? ¿Y cómo das ese poder al pueblo? Rather than taking power, giving power to people to shape their own life is a new culture. En vez de tomar el poder, dar el poder al pueblo para que compartan sus vidas. Es una nueva cultura. So in India we are trying to say decentralize power to village level committees. Nosotros en India planteamos descentralizar el poder hacia comités locales. Decentralize resources to the village level committees. Descentralizar los recursos a las comunidades de los pueblos. If the resources are with the committee, the decision making power is with the committee, they can change their life. Si los recursos y el poder de decisión están en el comité del pueblo, ellos pueden cambiarse la vida. It's only in one state in India where the government decided to give 50% of the budget to the village committee to do what they want to do. Solo hay un estado en la India en la que el estado decidió dar el 50% de los fondos estatales a la gestión de los comités del pueblo. So it's a big struggle for us in India that how do we get decentralization of resources and decentralization of power at that level where people can manage themselves
their life and their future. Por eso es un gran reto para nosotros ver cómo conseguimos que se descentralice el poder y los recursos al nivel de la base para que la gente pueda ser protagonista de su vida y de su futuro. The second thing that we are debating is how do you make people's politics rather than the state politics. Otro tema de debate que estamos trabajando es cómo haces la política del pueblo frente más que la política del Estado. What we see now is called what state politics. Ahora lo que vemos es lo que se llama la política de Estado. And people's politics will be very different. La política de la gente sería muy diferente. And through people's politics you can make people more powerful to influence decisions, their participation in decision making. A través de la política del pueblo podrías conseguir que el pueblo sea más poderoso a la hora de influir en las decisiones que se toman. And the third issue that we are debating now is how do you make state accountable by people's politics and people's power. Y el tercer debate que estamos teniendo es cómo consigues que el Estado sea responsable o esté influido por la política del pueblo. People's politics, yeah. Good. So I think when I'm here with you because I think your party is trying to introduce a new political culture. Si estoy aquí con vosotros es porque creo que vuestro partido está intentando introducir una nueva cultura política. Right. And in the new culture, I believe that the state should have less power. En esa nueva cultura yo creo que el Estado debe tener menos poder And people should have more power. y el pueblo debe tener más poder. And that is the challenge in which we need to get involved on a day-to-day basis. Es un reto en el que tenemos que implicarnos en el día a día. Ha sido mala idea hablar del último. Bueno, básicamente yo estoy de acuerdo con él en lo que ha dicho, un partido más, un nuevo partido político que al final va a terminar replicando las cosas como los malos hábitos de los demás, porque lo hablaba también de la comida. La experiencia nos dice que el poder corrompe. Es así. O sea, el que es limpio es porque no ha llegado arriba. O sea, el que llega arriba tiene capacidad para robar o para hacerse corrupto y no lo es el que demuestra que verdaderamente es un tío íntegro de verdad. Y de esos hay contados con los dedos de la mano en los grupos. Entonces, un partido más para que replique otra vez más, yo creo que no. A mí lo que dice Rafa Guzmán me parece bien, el dar más a la gente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Nosotros pensamos que la clave es la educación. La clave de todo esto es la educación. Necesitamos crear una sociedad en la que no se mire al de al lado por lo que es capaz o lo que es capaz de hacer todos juntos, sino que sea una sociedad solidaria en la que desde la base de los niños se valoren a cada uno por igual y que los niños crezcan en habilidades sociales y no en competitividad y sobre todo en los países llamados del primer mundo. Estamos creando una sociedad en la que hay que ser el mejor, escuelas para los mejores, hay el mejor para la beca, el mejor para... No, necesitamos crear una red solidaria. Yo hablo de España, él habla de la India, son realidades completamente diferentes, pero en el fondo pienso que es lo mismo. Debemos empezar por la educación. Hay que educar en el respeto, en el respeto de la diferencia, en el respeto del otro, en el respeto de las ideas, en crecer como persona. Hay que valorar más a la persona y, por supuesto, tener más en cuenta a la gente. Porque yo creo que hay algo que nos une, que es la dignidad. Porque esa la tenemos desde el principio, todos igual. Da igual de la casta social que seas en la India, eres igual de digno. Da igual de si eres drogodependiente o no, eres igual de digno. Da igual de la diversidad funcional que tengas, porque eres igual de digno. Nosotros trabajamos, y eso me ha gustado lo que ha dicho Gopal esta mañana, que Gandhi decía que hay una buena idea es la que piensa en los más débiles. Entonces creo que nuestro modelo ha tenido una buena idea porque nosotros pensamos en los que no tenían capacidad, en los que no pueden hacer nada, en aquellos niños que tienen autismo o
porque tienen una diversidad intelectual tan grave y tan severa que aparentemente no pueden hacer nada. Pero esos niños lo que producen en una clase, según nos dicen los profesores, es que generan solidaridad alrededor suyo. O sea, lo que dan al resto de sus compañeros es mucho más de lo que ellos mismos reciben. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Cambiando, yo creo, desde la base la educación, hay otra cosa que luego hay que reclamar y son que las leyes, la sociedad, los ciudadanos, no necesitamos más partidos políticos. Necesitamos presionar a los partidos que existen para que cumplan las leyes que ellos mismos dictaminan. Y si saliéramos a la calle, como él ha dicho, 1 millón de personas, y mañana nos tiene usted aquí a 1 millón, y pasado a 2 millones, y al día siguiente a 3 millones, y si no se cumple somos 4, ya verás cómo lo cumplía. No necesitamos más asociaciones, más partidos políticos. Necesitamos que las leyes que se dictan se cumplan. Nuestras leyes se dictan, se discuten, pero no se ejecutan. Y eso ahí es donde tenemos que estar. Si nosotros, las personas con diversidad funcional, hubiéramos salido a la calle en plan reivindicativo para que nuestros derechos se cumplieran, hoy en día no estaríamos donde estamos. Pero si un día sacáramos 50.000 a la calle y le dijéramos, si no lo cumples, mañana estamos aquí 100.000. Y si no, pasamos 200.000. Somos 4 millones de ciudadanos con diversidad funcional reconocida. Si nos unimos, la base está en empoderar a cada persona. ¿Y cómo se empodera a cada persona? Educando desde el principio. Necesitamos crear una sociedad crítica. Necesitamos que la gente piense que puede cambiar las cosas por sí mismo, que su aportación es importante. La aportación de cada individuo, como han dicho esta mañana, el uno a uno, el contagiar al otro, la solidaridad con el compañero, eso hace que la fuerza de todos pueda cambiar las cosas y no hay otra. No necesitamos más partidos, necesitamos cambiar nosotros. Continuamos, ¿vale? Hacia el fondo. Gracias. My question goes to Raja Gopal. I would like to know which is the source of your inner power, because what you have been speaking is brought up from the heart, but not from the head. Would I? Dilo más alto para que luego podamos traducir al resto de la... I would love to know what is the source of your inner knowledge and inner power, because what you are saying is brought from the heart, but not from the head. But I have a clear ¿De dónde sale esa sabiduría? Porque lo que ha dicho ha salido del corazón y no de la cabeza. That's an interesting question. The question is the source. I want to know the source, because he has been talking about India. I am from Africa. I would like to get the knowledge from the young people. So Right. I think Sí, ella está diciendo que quiere saber la fuente, porque es de India y es de África, que me parecía muy interesante. yeah. Well, basically, as I said, I try to learn from people rather than from books. Como dije, he intentado leer, aprender de la gente y no de los libros, más que de los libros. Yeah, and I have great admiration for people's knowledge and wisdom. Tengo una gran admiración por el conocimiento y la sabiduría de la gente. It is much bigger than a university. Es mucho más grande que una universidad. Right? So as you travel through your interactions, you get deeper understanding of the issues. Según viajas en tus relaciones, adquieres un conocimiento más profundo de los temas. And as you walk through, your respect for people grow day by day. Y según vas avanzando, tu respeto por la gente crece cada día. And that is how slowly I was able to really find the tremendous potential and energy in people that can bring about change. Pero muy despacio me fui dando cuenta del tremendo potencial de la gente para un cambio. Like when I do a youth training program, Cuando hago un campamento de formación de jóvenes, right, I learn so much from these young people than what I can teach them. aprendo más de estos jóvenes de lo que puedo enseñarles. Right. And very often it is very challenging. Y muchas veces es un reto. Right. In one training program, the young person says, "Look, I don't know anything. You know many things." That is how he begins. He begins by saying, "I don't know anything. You know many things." En un campamento uno de los jóvenes le dijo,
mira, yo no sé nada y tú sabes muchas cosas. And after 2 hours of discussion, he says, I know how to milk a cow, I know how to harvest the field, I know how to climb on a tree, and he realizes Rajagopal doesn't know any one of this. Y después de un par de horas de discusión, él dijo, bueno, yo sé cómo ordeñar una vaca, sé cómo cultivar un campo, sé cómo hacer Climb un on a árbol de tree. campo, a subir de un árbol. Ah. Y se And dio then- cuenta que Rajagopal no sabía hacer todas esas cosas. Right? And he says, and I say, if I climb on a tree, I will never get down because I don't know how to get down. Pero si me subo a un árbol, seguro que me caigo, porque no sé. So slowly, by learning from people, I have got a kind of a habit of speaking from heart rather than speaking from brain. Y con el tiempo, aprendiendo de la gente, he adquirido este hábito de hablar desde el corazón más que de la cabeza. And as I go around the world, I understand that is being appreciated. Y según voy por el mundo, me estoy dando cuenta de que se valora esto. So I try to deepen my understanding of heart rather than the brain. Intento profundizar en mi comprensión del corazón más que de la cabeza. Me quisiera un poco por preguntar a Rajagopal, en todo este tema de crear una cultura de la sociedad, una cultura política, cómo ellos están concretando, si tienen escuelas, él nos ha contado que hacen campamentos con jóvenes, pero cómo van trabajando con las familias, con los jóvenes, con los niños, que nos concretara un poco más en cómo ir generando esa nueva cultura, pues que vaya, bueno, pues para que vaya desde abajo, desde la sociedad, para transformar a la sociedad, ¿no? Good. I think I should take some time to explain that. Me va a llevar un poquito de tiempo explicarlo. Right. We begin with, this will be good for the party also, right? Esto os va a venir muy bien para el partido también. We begin with youth camps. Empezamos con campamentos de jóvenes. 100 young people are called for every youth camp. Cientos de, 100 jóvenes tienen a cada campamento de jóvenes. They are men and women, Hombres y mujeres. and age is not a bar. Y la edad no es una barrera. You can be from 18 to 35. Desde 18 a 35. We call it youth camp. Lo que llamamos campamento juvenil. Right. Right. And in this camp, education is not important. En este campamento la educación no es importante. When people introduce, we say, don't say how educated you are. Cuando la gente se presenta, no le pedimos, no nos digas qué nivel de estudios tienes, cómo estás de educado. Because that gives a superiority feeling to people who are more educated. Porque le da un sentimiento de superioridad a aquellos que tienen más estudios. So you just say where are you coming from and what are you doing, etc. Solo Not about dices, education. cuando te presentas, solo dices de dónde vienes y qué es lo que haces. And in our camps, writing and reading is not important at all. En nuestros campamentos, leer y escribir no es importante. Because we believe that people have locked their mind Porque nosotros creemos que la gente tiene cerrada, como bloqueada su mente. and they are just repeating what they have learned. Y solo repiten lo que han aprendido. New way of learning is impossible because they already learned many things in schools. O sea, un nuevo modo de pensar es imposible porque han aprendido demasiadas cosas en la escuela. So the training begins very simple, like it says, don't cry about what you don't have, speak about what you have. El campamento de formación empieza de forma muy sencilla, algo así como no intentes lo que no, o no plantees lo que no tienes, sino habla de lo que tienes, ¿no? And so we make the head and we say, look, you have 2 eyes, are you using it properly? Entonces planteamos, mira, primero empezamos por la cabeza, tienes 2 ojos, ¿los utilizas adecuadamente? Do you see all the problems and people are facing around you? ¿Ves todos los problemas que la gente afronta a tu alrededor? You have 2 ears. Do you hear what people are speaking about their problems? ¿Tienes 2 oídos? ¿Escuchas lo que la gente habla de sus problemas? You have a mouth. Do you speak out against injustice when you see injustice happening in front of you? ¿Tienes una boca? ¿Denuncias la injusticia cuando la ves enfrente tuyo? So this is how it begins, by saying, look, God has given you so much
you are so rich, and you are speaking about your poverty all the time. Así empezamos los campamentos, para que se den cuenta de que mira todas las cosas que Dios te ha dado. Eres tan rico y tú no haces más que hablar de tu pobreza. So realize the richness that is given to you. Darnos cuenta de la riqueza que se nos ha dado. And if you use all this richness in full strength, Y si usas toda esa riqueza con toda tu fuerza, poverty will run. Go. la pobreza irá. So it begins like that, the training. And this has, the first part of the training program is about confidence building, that I am someone. I am not just a poor villager. I am somebody with a lot of qualities. La primera parte del campamento se trata de construir la confianza para darse cuenta que no soy simplemente un campesino pobre, sino que soy alguien. And after 3 days of the training program, they are all very vibrant. They think they are also somebody. Y después de 3 días de campamento, ellos están muy crecidos. Soy alguien, soy... So when they come to the training program, they come like this, and after 3 days they say, oh, they are also somebody. campamento viene así, y después de 3 días hasta... Sí, soy alguien. Right? And after the third day, you get into socio-political analysis. Después del tercer día se entra en el análisis sociopolítico. So this is what we call moving from a karma theory, that we are all poor because of our karma. Se trata de pasar de una teoría del karma, en la que somos pobres porque es nuestro karma, To understand poverty is created by human beings, not by God. para entender que la pobreza está creada por los seres humanos, no por Dios. Injustice is not by God, injustice is our own creation. La injusticia no es algo de Dios, es nuestra propia creación. So shifting from God to reality is a big shift. Pasar de Dios a la realidad es un gran paso. So they have difficulty to believe this. Tienen dificultades para creerlo. But after 3 days they believe, okay, poverty has nothing to do with God. Y It después, is all our own people who made it. después de 3 días se dan cuenta, oye, es verdad, la pobreza no tiene nada que ver con Dios, somos And- nosotros los que hemos hecho. And we have created poverty, we can change poverty. Si hemos creado la pobreza, podemos cambiar la pobreza. And then it goes on like that. 3 days, 3 days, 3 days, 3 days. It's a full 2 weeks course. Entonces es un curso de Ten 2 to 12 semanas, days. así en bloques de 3 días. And you know, at the end of the training program, they all want to do revolution in 1 day. Y al final del programa de entrenamiento todos quieren hacer la revolución en un día. You have to hold them back. Y tienes que pararles. Because they go back to their village, and if they start speaking all this, and it will be total mess, problem. Vuelven a sus pueblos y empiezan a dar todo el discurso, y entonces es un desastre. So the trainer has the responsibility not only to train, but also to back them up politically, morally, financially. Because they can get into problem because of this new knowledge. El responsable de la formación tiene el deber no solo de formarle, sino también de acompañarle, de respaldarle políticamente, moralmente, incluso económicamente. Because when they go to village, they are raising issues like why some people have land and why some people don't have land. Cuando llegan a los pueblos están planteando temas, preguntas como por qué algunos tienen tierra y otros no, Why the teacher is not coming to the school to teach the children. por qué el profesor no viene a clase como su obligación enseñar, Why the doctor is selling medicine in the black market. por qué el doctor está vendiendo la medicina en el mercado negro, Why the elected person is not coming to see us when we are in difficulty. por qué el electricista. The elected person is not coming. Ah, no, la persona elegida, el político no viene al pueblo cuando hay problemas. So you are making too many enemies in 1 day. Te hacen muchos enemigos en un solo día, So, but it is great enthusiasm. pero hay un gran entusiasmo. And you should see one of this training program. You'll be very happy. Deberías ver uno de estos programas de entrenamiento que te haría muy feliz. See 100 young people with enthusiasm going back. Cientos de jóvenes con entusiasmo volviendo. So the government is very angry with me all the time. El gobierno está muy enfadado con él continuamente. I am the problem creator for them. Es un creador de problemas. But it's fun. Es fun. Vamos a tener ya la última pregunta, ¿vale? Y luego... Lo que y él propone, y yo creo que en cada sociedad es igual, es hacer un clic y cambiar la mentalidad. O sea, cuando tú consigues hacer clic en la gente joven y cambias esa mentalidad, esa gente ya no vuelve atrás, porque ya sabe cuáles son sus posibilidades y las reclama. Y el momento que las reclama ya es imparable, porque está convencida de que es así.
Lo que os voy a decir es que cerraremos con esta pregunta este espacio, pero vamos, ellos siguen por aquí, podemos continuar el diálogo, ¿vale? Si hay alguien más o menos que algo de inglés sabe que puede hacer de traducción, que no sea el traductor oficial, no, es un espacio de diálogo, de encuentro que continúa, ¿vale? Entonces, venga, última pregunta. Bueno, no es una pregunta, es una reflexión al hilo de lo que ha salido un poco, ¿no? Que, o sea, yo entiendo, o sea, yo admiro mucho las experiencias que contáis cuando personas con una dificultad y un problema concreto se unen para solucionarlo, ¿no? No te quedas ahí esperando que otros lo hagan, sino el problema es mío y además me asocio con otros que lo tienen y me uno y me organizo, ¿no? Para que esto se solucione. Pero luego también veo, yo estoy hablando ahora también como el militante del partido político que nos ha convocado, ¿no? Pensando en qué política queremos hacer nosotros, ¿no? Porque yo creo, se habla de los gobiernos como enemigos de la sociedad, ¿no? Al que hay que exigirle que cumpla, entonces, claro, la política que pensamos, que deseamos construir, y porque sabemos que en la historia ha habido personas que lo han hecho así, es la del político que se pone al servicio de la sociedad. El que estaría, no sé si en el papel que dice Raya Gopal, ante la dificultad te pones el último y en el problema das la cara, ¿no? Esa política quiere construir el Partido Sáenz, ¿no? El último, el primero, esto es difícil, es nuevo, tenemos muchas ganas, lo hacemos con el corazón, por amor, pero vamos, nos hemos convocado porque queremos aprender y queremos que todos nos ayuden a hacer esto, ¿no? Entonces, quería que me ha surgido al hilo que contamos, ¿no? Que esa es la sociedad que... Ya es un primer paso que ya hayáis convocado algo así. Porque al final yo creo que depende de cada uno. Cada uno tiene que interiorizar el mensaje y creerse. Si no crees en el mensaje, difícilmente vas a poder apoyar. Carmen Avendaño justo se tenía que marchar, estaba pendiente de una entrevista, medios y demás, entonces, bueno, luego le damos también el aplauso. Muchas gracias a todos por